Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, les saludo con gusto, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante y bueno, fue sobre todo por solicitud de varias de ustedes y es el de Lupus, que pues eso es un síndrome de superposición entre artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Y bueno, pues saludo a Liliana Sánchez que se está incorporando, a todas las que bueno, vayan entrando a esta transmisión. Les recuerdo que pues primero se va a dar una charla respecto a de qué trata esto, en qué consiste y más adelante se responderán preguntas si es que tienen alguna inquietud. Hola Erika Chicaiza, gusto en verte, bienvenida. Bienvenidas todas las que pues eso van incorporándose. Vamos a dar unos minutitos más en lo que pues, entran más personas y comenzamos. Dolor Salazar, hola, ¿qué tal? Gracias, bienvenida. Y bueno, vaya que está haciendo un calor interesante. ¿Qué tal Margarita Chiu? Bienvenida. Ah, tú tienes eso, mira, interesante. ¿Qué tal Rocío Rangel? Bienvenida también. Hasta Venezuela, Marisol Trujillo. Asinom Sanela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, doy un minutito más y comenzamos la transmisión, ¿vale? Selena Yenicelis, bienvenida. Luz Vázquez, buenas tardes. Muy bien, bueno, pues comenzamos. Entonces, ¿en qué consiste este síndrome de Lupus? Que, pues bueno, más o menos fue en el año de 1971 cuando fue por primera vez que un reumatólogo pues sugiere esta designación, este nombre para la superposición entre artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque alguien por ahí preguntó si tenía algo que ver el lupus discoide y no, es muy importante tomar en cuenta que una cosa muy distinta es el lupus discoide, que es como tal digamos, una entidad clínica, una manifestación clínica o un criterio incluso específico de una forma cutánea crónica de lupus. Entonces no hay que confundir lupus eritematoso sistémico con lupus discoide porque no son lo mismo. De hecho, el lupus discoide es raro que se asocie al lupus eritematoso sistémico, es más bien excepcional, a menos que sea un lupus discoide diseminado, pero si es únicamente una o dos lesiones, sobre todo por arriba del cuello, no tiene nada que ver. Y también alguien más por ahí me preguntó antes de que se diera esta charla que cuál era el estudio para diagnosticar el lupus o para descartar el lupus. Y bueno, aquí me gustaría empezar justamente con un énfasis muy importante y es que las enfermedades autoinmunes, de hecho prácticamente todas las enfermedades, inclusive hasta las infecciosas, siempre deben tener como base o como fundamento la anamnesis, es decir, el interrogatorio meticuloso dirigido por un clínico, quien obviamente orientado a través de los síntomas que el paciente refiere y después los signos que él mismo evidencia, explora y analiza, es que se hace pues eso, o se lleva una dirección para pedir una prueba que nos permita afianzar el diagnóstico o reforzar pues eso, la hipótesis que tenemos nosotros como clínicos de lo que el paciente puede tener. Así que es muy importante no contaminarnos con esta medicina, pues que se puede decir medicina defensiva, que es algo que se practica mucho en los Estados Unidos de América, que está pésimo y se debe, pues desgraciadamente, a la conspiranoia que se vive en gran medida en muchos pacientes, en muchas personas, no pacientes nada más, muchas personas de esa nación
que pues de cualquier cosa demandan a los médicos. Entonces eso desgraciadamente ha llevado mucho al abuso de los estudios. Y también yo sé que es muy frecuente que haya personas que van a los laboratorios y se toman pues estudios supuestamente para un checking, y la verdad es que luego cuando le salen no tienen ni la más remota idea de qué demonios significan. Es muy importante no hacer esto porque existen variaciones dentro de la normalidad, pues de cosas que habitualmente no se encuentran en una población que se considera sana. Y entonces cuando sale una variación dentro de lo normal, que eso incluye incluso factor reumatoide, antipéptidos cítricos citrulinados, anticuerpos antinucleares, alteraciones en, no sé, elevación de los leucocitos, disminución de los mismos, que pueden ser algo completamente normal en una persona en particular. Y si nosotros vamos con la mentalidad de que al hacernos estudios, encontrar ese hallazgo, creer que tenemos una enfermedad, pues el que busca encuentra. Y el problema es que muchas veces esto lleva a un deterioro completo de la manera de hacer la medicina y pues finalmente a diagnósticos incorrectos y sobretratamientos. Entonces, como les he compartido ya en anteriores ocasiones, es de hecho mucho más frecuente el que se desdiagnostique por parte de nosotros, los reumatólogos, una enfermedad que ya ha sido catalogada incluso de forma contundente debido al pobre juicio clínico o la falta de criterios adecuados para clasificar una enfermedad, que realmente corroborar una enfermedad. Así que no existe un estudio específico para lupus. Y bueno, pues ya con este preámbulo vamos nuevamente a retomar el tema que, pues eso, justamente es algo clínico, o sea, hay una evidencia pues al interrogatorio y a la exploración física. Ahora, el lupus es de hecho extremadamente raro, es muy infrecuente, así que es muy probable que si en este momento me está viendo más de una persona que supuestamente tiene lupus, la posibilidad de que su diagnóstico sea incorrecto es mucho más alta de lo que podría esperarse. Porque, de hecho, el estudio con mayor cantidad de casos de pacientes con lupus que hasta el momento se ha reportado, tiene más o menos una población de 58 pacientes. Fue publicado en el 2014 en una revista prestigiada de reumatología, y de hecho es un estudio de origen chino. Y bueno, pues es hasta el momento el que más cantidad de pacientes con diagnóstico de lupus ha podido abordar en un solo estudio clínico, pero en el mundo pues hasta el momento solamente existen 140 casos reportados, o sea que realmente estén fundamentados. Ahora, el hecho de que no hayan sido reportados no significa que no puedan tenerlo, pero es para que quede claro la rareza de este síndrome clínico. Y por otro lado también, pues aún existen quienes dudan como tal de esta entidad, o sea, porque como sí requiere una muy importante fineza a la hora de precisamente hacer este juicio clínico por parte del experto, que es el reumatólogo, pues puede confundirse con muchas otras patologías, o bueno, el lupus simplemente con manifestaciones articulares. Ahora, el lupus puede tener 4 grandes grupos de tipos de manifestaciones articulares. La más frecuente por mucho es la artritis, artralgia. Recordemos, artritis quiere decir una verdadera inflamación de las articulaciones, es decir, que aumentan de volumen, puede haber cambios de coloración, habitualmente se ponen rojas, calientes, y hay rigidez en la mañana que usualmente dura de 30 minutos hasta más de 2 horas. Esa es una verdadera artritis. Y otra cosa es la artralgia, que simplemente es el dolor articular, que eso puede ser muy frecuente y no es exclusivo del lupus. Y la aparición de artralgia no significa, no es igual a actividad del lupus, ni tampoco a recaída del lupus. Eso también es otra cosa muy importante que deben de tomar en cuenta, porque muchas cosas pueden producir simplemente eso, dolor articular, y las más frecuentes son por mucho las infecciones, sobre todo virales. Esto especialmente sucede
a principios del verano, perdón, a finales del verano, mediados y finales del verano, así como principios del otoño, que los virus que se encuentran circulando son de los que más producen pues dolor articular por sus características. Y tomando en cuenta esto, bueno, pues hay que considerar que pues, la artralgia por sí misma no significa nada si no se acompaña de una verdadera artritis. La artritis en el lupus, lo más habitual es que sea una artritis intermitente, es decir, que va y viene, o sea que en la semana un paciente puede presentar 2 o 3 días con dolor e inflamación articular y los demás días estar bien. Entonces, habitualmente eso es intermitente, suele afectar varias articulaciones, es decir, es poliarticular, más de 4 articulaciones, bueno, 5 o más articulaciones habitualmente, suele ser simétrica y algo también muy típico es que es migratoria, es decir, empieza en unas articulaciones y después está en otras articulaciones y así va cambiando de un lugar a otro. Entonces, eso es por mucho la manifestación más frecuente de los pacientes con lupus. Y bueno, estas se pueden encontrar hasta en 80 a 90% de todos los que tienen lupus eritematoso sistémico. Y nuevamente no hay que confundirlo con otras entidades. Otra forma de artropatía lúpica que es más agresiva es la artropatía de Charcot, en la cual hay una verdadera inflamación de la cápsula sinovial, de la membrana que recubre la articulación, así como los ligamentos y tendones, y produce una deformidad por una desalineación de los músculos, de las articulaciones, debido a que los músculos se debilitan en sus inserciones en los huesos. Entonces estos pacientes o estas pacientes, que habitualmente son mujeres, como casi todas las enfermedades autoinmunes, la inmensa mayoría son mujeres, este tipo de artropatía de Charcot se caracteriza porque en efecto hay una deformidad, usualmente los dedos están desviados hacia afuera, lo que se llama una desviación cubital o desviación ulnar, y algo que se puede ver incluso en una radiografía es que puede haber subluxación, pero no hay erosión, no hay destrucción del cartílago ni destrucción del hueso. Entonces eso es algo también de gran trascendencia y típicamente si al paciente se le pide que ponga su mano, que esté así chuequita, que la ponga plana así, la plante sobre la mesa del escritorio en el que estamos nosotros los médicos haciendo revisión o sobre la mesa de exploración, típicamente las articulaciones vuelven a alinearse. Entonces esa es la segunda manera en que se puede aparecer en los pacientes con lupus y sobre todo se debe a la laxitud de los ligamentos y tendones que, bueno, pues en algún punto del camino estuvieron inflamados. Y esto sobre todo es más frecuente si además las pacientes base ya de por sí algún defecto del tejido conectivo, como por ejemplo el síndrome de hiperlaxitud o hiperelasticidad. Y finalmente existe otro grupo muy pequeño, de hecho solo el 6% de los pacientes o las pacientes, que insisto son la mayoría, que tienen lupus van a presentar erosiones articulares, aún siendo únicamente lupus. Y aquí es donde también viene la polémica, porque resulta que las pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden presentar en un pequeño porcentaje un título alto de factor reumatoide, o un título pues, más allá del más alto de lo esperado, o sea, más de 20 unidades, también antipéptidos cíclicos citrulinados en títulos más allá de los esperados, o sea, de moderados a altos, y no significar que tengan artritis reumatoide, o sea, que no es igual a lupus. Lo que sí sabemos es que cuando se presentan dichos anticuerpos, tienen de 18 a 28 veces mayor riesgo de presentar un compromiso articular más prominente, con eso la aparición de erosiones, que las erosiones son, pues literalmente, imagínense que ustedes tienen, pues no sé, como pues un sacabocados, una gurbia, de esas que se usan para la madera, y se hace un hoyito, así como una cucharita muy filosa para hacer un hoyito, como la de los helados, vaya, tal cual. Ese tipo de cosas, pero muy finitas se hacen
entre los lugares de aposición de dos huesos, que es justamente la articulación. Entonces, 6% de los pacientes con lupus presentan esta situación y esto no es igual necesariamente a lupus. Y bueno, ahora, en cuanto a la prevalencia de lupus, de verdadero lupus, o pacientes con ambas enfermedades bien clasificadas clínicamente, porque hoy por hoy existen criterios clínicos de clasificación que deben emplearse, por algo están, para poder definir ambas enfermedades, pues bien, en realidad la prevalencia es bajísima, como les digo, es muy infrecuente la presencia de lupus, y se ha descrito una prevalencia de 0.01 a 0.2% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, pero en términos generales, si se considera también artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico en conjunto, 1.3% de todos los pacientes que tienen estas enfermedades por separado van a desarrollar como tal un lupus. Entonces, nuevamente, es muy baja la posibilidad, es decir, que más o menos 1 de cada 100 pacientes que tienen artritis reumatoide o lupus van a tener lupus como tal. Así que, bueno, eso como que va un poco haciendo más estrechas las posibilidades y pues va aclarando el panorama. Lo que es muy interesante es que por mucho lo más frecuente es que el paciente que tiene artritis reumatoide, bueno, el paciente que hace lupus, 83% empiezan como una artritis reumatoide y después de varios años, estamos hablando que habitualmente entre 6, 7 o hasta más años, desarrollan lupus, y entonces ahí es donde hay una verdadera superposición, es decir, son pacientes que cumplen todos los criterios para artritis reumatoide, o sea, una enfermedad articular inflamatoria de más de 6 meses de evolución, que es simétrica, que predominantemente afecta a pequeñas articulaciones de manos y de pies, que es erosiva, que tiene la presencia de títulos elevados de factor reumatoide, bueno, de moderados a altos de factor reumatoide, y o antipéptidos cíclicos citrulinados, así como reactantes de fase aguda altos, o sea, proteína C reactiva, BCG, y bueno, sobre todo estas características, y que con el tiempo, pues eso, aparecen anticuerpos antinucleares con especificidades. Aquí también hago un paréntesis. Los pacientes con artritis reumatoide pueden tener anticuerpos antinucleares y no significa que estén haciendo lupus. Algo fundamental que hay que saber: existen tratamientos, fármacos que pueden hacer que aparezcan anticuerpos antinucleares, dentro de los cuales los más frecuentes y por mucho los que más prevalencia tienen de este fenómeno son los biológicos, cuando se usan, que son de hecho fármacos que se emplean en los pacientes con artritis reumatoide, y especialmente los anti-TNF o los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que por sí mismos pueden inducir anticuerpos antinucleares, pero solo un 8% van a ser un lupus asociado o un lupus inducido por drogas. Esto tampoco se convierte en lupus. Entonces, ojo con esta consideración. Por otra parte, los pacientes que realmente evolucionan a un lupus, no solamente aparecen anticuerpos antinucleares característicos de lupus, es decir, los que tienen un patrón anular u homogéneo, a esto aunado la presencia de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anti-SM o anti-Smith, así como algunas otras manifestaciones típicas de lupus. Lo que sí es muy importante de saber es que los pacientes con lupus típicamente tienen un compromiso articular muy prominente, y las manifestaciones más clásicas de lupus, o sea, las cutáneas, las de serosas, las hematológicas, de la sangre, las renales, neurológicas, son muchísimo menos frecuentes. De hecho, son 3 veces menos frecuentes las manifestaciones sobre todo del sistema nervioso, renales, de la sangre, o sea, anemia hemolítica, disminución de leucocitos, trombocitopenia, etcétera. Son muchísimo menos frecuentes en los pacientes que hacen lupus. Y este es otro detalle importante,
Quiere decir, como ya les dije, si hay un paciente con artritis reumatoide que tiene de forma aislada en algún punto del camino hacia anticuerpos antinucleares, no es igual a lupus. Eso no es lupus. Y la presencia de esos anticuerpos antinucleares puede obedecer a una cantidad innumerable de cosas, que va desde el uso de biológicos hasta la aparición de una enfermedad tiroidea autoinmune, como la tiroiditis de Hashimoto, que es frecuente, que se vincule con enfermedades autoinmunes de por sí, como el uso de otros fármacos que van desde los antihipertensivos, como por ejemplo la hidralazina, o es más, hasta la hidroclorotiazida, que es un diurético, puede producir esto. Si alguno está tomando amiodarona por problemas de arritmias cardíacas, puede producir anticuerpos antinucleares. Y si a alguien, pues no sé, le están dando tratamiento antitiroideo, también puede producir anticuerpos antinucleares. Entonces, para que vean que no es un tema de laboratorios, es un tema de clínica, ¿sale? Y entonces, como les digo, 83% empiezan como artritis reumatoide, luego de varios años, habitualmente 6 o más años, hacen una superposición con un verdadero lupus, y entonces ahí sí estamos hablando de lupus. Dentro de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, que evolucionan a lupus, o sea que hacen una artritis reumatoide verdadera con el tiempo, habitualmente pasan más de 10 años, digamos, de esta conversión, y nuevamente aquí hay una aparición de títulos muy altos o una elevación muy importante de factor reumatoide y antipéptidos cíclicos citrulinados, así como pues eso, la aparición de erosiones o pues una enfermedad inflamatoria articular mucho más agresiva. Algo bien interesante además que sucede en los pacientes con lupus, y que esta es una teoría por la cual se puede explicar que haya una menor aparición de complicaciones graves, es que justamente este factor reumatoide, que es un anticuerpo de tipo IgM, tiene la capacidad de fijar el complemento y competir por los anticuerpos que son muy patogénicos, o sea, anticuerpos que al unirse a tejidos vitales o tejidos, bueno, no vitales, porque no necesariamente son vitales, sino tejidos relevantes, como puede ser, no sé, el colágeno del riñón o de la pared de los vasos, etc. Entonces, al evitar eso, al competir por esos anticuerpos con el complemento, entonces neutralizan de cierta manera la acción del complemento, que es justamente uno de los más importantes mediadores del daño en los pacientes con lupus, y por ello es que la incidencia de manifestaciones graves en los pacientes con lupus es mucho más baja. Esta es una teoría, pero a mí me parece de hecho bastante muy factible, porque pues sí, tiene mucha lógica desde la perspectiva inmunológica de cómo funciona esto. Y bueno, entonces como les decía, lupus que migran a lupus, en realidad son pacientes que tienen más de 10, 14, 15 años con lupus, y en algún punto del camino, ¡pum!, hacen artritis reumatoide verdadera. Y los que de forma concomitante tienen ambas enfermedades, o sea, se diagnostican prácticamente al mismo tiempo, más o menos son un 8% de los casos de lupus. Entonces, bueno, pues básicamente esto es como lo más importante que ustedes deben de saber. Y en conclusión, el lupus es un síndrome muy infrecuente que más o menos afecta, pues si hablamos en términos duros, pues será de todos los pacientes que tienen en conjunto artritis reumatoide y lupus, solamente a 1 de cada 100, 2 de cada 100, incluso hasta menos. Y para que realmente se considere un lupus, no es artritis reumatoide con aparición de antinucleares, no. Es artritis reumatoide con criterios clínicos de lupus eritematoso sistémico, o lupus eritematoso sistémico en el que aparecen factor reumatoide o anti-CCPs, no, sino lupus eritematoso sistémico con criterios clínicos específicos de artritis reumatoide. Todo lo demás son cuentos o mitos, o simplemente es un error o una confusión. Y no olvidar que muchos fármacos, incluso muchas hierbitas, porque yo sé que luego les encantan las hierbitas, como por mencionar alguna, la hierbita de San Juan, o otra que también
puede inducir anticuerpos antinucleares. Déjenme ver una que me acuerde ahorita. El Regalis, por ejemplo. Bueno, no, ahorita no me acuerdo de otras porque ya ando más allá del... Más dormido que despierto, pero hay varias hierbitas que también pueden favorecer la aparición de anticuerpos antinucleares por sus efectos farmacológicos. Bueno, por ejemplo, los fitoestrógenos en algunos pacientes pueden inducir anticuerpos antinucleares. El brócoli, fíjense, el brócoli puede inducir anticuerpos antinucleares en algunas personas. No estoy diciendo que el brócoli sea del chamuco y que les va a dar lupus. No estoy diciendo eso, no me tuerzan mis palabras. Pero en personas que son susceptibles y genéticamente tienen mayor propensión a hacer anticuerpos, pues, y que justo, si tú eres de las que se inflama así como vaca, bueno, eso suena muy feo, sí. Bueno, ustedes me entendieron. Si se distienden muy feo con el brócoli o con algún otro crucífero como la col, la coliflor, el berro, ¿sí? Cualquiera de esos, eso sugiere que su cuerpo no los tolera, por más que digan que es una maravilla el brócoli, que anticancerígeno y que todas esas cosas. Bueno, no a todos nos va bien con el brócoli, y el brócoli puede inducir anticuerpos antinucleares. Fíjense qué interesante todo esto. Y bueno, básicamente creo que es lo más relevante que ustedes deben de saber. Finalmente, también puntualizando, habitualmente el lupus lo que lo caracteriza es que es un lupus eritematoso sistémico con mucho compromiso articular, donde hay erosiones y puede haber deformidad y destrucción articular si no se trata de forma adecuada y dirigida con tratamientos agresivos. ¿Ok? Entonces, lo más importante aquí es que este diagnóstico lo debe hacer pues un experto, y pues debe tener todos estos criterios juntos, porque si no, pues eso, no es lupus y nunca fue lupus. Y bueno, ahora pasamos a las preguntas. Muchas gracias a todos por sus saludos. A ver, me regreso. Hola a todas, a Selene, a Luz, a Gacena, pues a la propia página del Despertar de la Mariposa. No sé quién escribió en su nombre, supongo que Blanquita, Cataleya, Guajardo, Gris Cárdenas, Erika Maticorena, ¿qué tal, Eri? Selena, Yenicelis, bueno, ya te había saludado. Irma López, Liliana dice, ¿cómo saber si tengo lupus? Pues ya te dije. ¿No necesitas algún estudio? Pues ya también eso lo respondí mientras di la charla. Ani Hernández, Vivi Alonso, ¿tú tienes las dos? Pues sí, a veces hay mala suerte, y hay hasta quienes tienen 3 o 4 o 5, como por ejemplo el síndrome poliglandular autoinmune, que bueno, esa sí es una muy mala pata y es un tema genético, ese sí es completamente genético, y pues tienen las 5 enfermedades autoinmunes en una sola persona. Lupus Perú oficial presente, muy bien, gracias Lupus Perú por el apoyo. Diweini Abeitúa Tapia, yo creo que ese nombre es de veras, o te alimentaste. Toluca, muy bien, saludos. Miren, mi archienemiga también se conectó. Luz Andrea Pérez, Ivonne Ramos, Dolor Salazar, Patti FG, saludos hasta Chiapas. María de Lourdes Sánchez, muy bien, qué bueno que estés haciendo mis ejercicios, qué bueno que estén llevando a cabo la alimentación, y así cada vez se van a quedar con menos excusas de es que nadie me dice cómo voy a bajar de peso y cómo voy a mejorar mi tema articular y mi dolor y no sé qué. Dice, ok, en nutrición a mí me indicaron que yo tenía lupus, ahora estoy con tratamiento de artritis. Pues sí, de hecho, para lupus el tratamiento de base es como el de artritis reumatoide, así que está perfecto. Daniela Ortega Batalla, saludos. Marisol Trujillo, tiene síndrome de Sjögren y tomas plaquinol, me ha manchado mucho la piel. Bueno, eso no tiene nada que ver aquí, pero pues sí, el plaquinol en algunas personas efectivamente puede manchar la piel, sobre todo después de exponerse al sol, y suspendiendo el tratamiento puede quitarse. Entonces, pues ahí habrá que valorar qué quieres, porque bueno, el plaquinol, que es el plaquenil aquí en México, que es la hidroxicloroquina, tiene
pues la particularidad, igual que la cloroquina, de que se va a los lugares más ricos en melanina y es ahí donde se deposita, y en algunas personas produce sensibilidad y aumenta la pigmentación, pero es algo que se puede quitar conforme se quita, pues sí, conforme se suspende. Saludos a Gaby Sanz. Así es, muy bien. Hermosi Farayetnit. A ti te diagnosticó lupus el reuma. Pues sí, es el reuma el que debe diagnosticar, nadie más. Los demás luego dicen puros chismes. Aide Yataco Valentín. Lupus, te ha salido mancha en la cara. Pues eso es muy común que suceda las manchas en el lupus. No comprendo si fue pregunta o comentario. Verónica Molinar, saludos. ¿Con las erosiones articulares se truena la articulación? No, de hecho las articulaciones que truenan, eso genera mucha confusión también, A mí me truenan las articulaciones, me truenan todas, y en realidad tengo otro problema, que no es artritis reumatoide ni lupus, de hecho el chasquido, una cosa es el chasquido articular y otra es el tronido. Cuando hay un cambio de presión súbito en la articulación, por ejemplo, si la cambiamos de posición, quien se truena los dedos o quien se acomoda la espalda, o cuando vas con el quiropráctico y se escucha el clac, eso es algo que no tiene ningún impacto negativo en las articulaciones. De hecho, ese mito ya se descartó salió el estudio hace como 4 años, donde se demostró que eso no incrementa el riesgo de producir erosiones ni destrucción articular. En quienes sucede es en quienes están predispuestos y desarrollan una enfermedad degenerativa por cuestiones genéticas, alimenticias, ocupacionales, sobrepeso, etc. Entonces, no. Tronido articular no es igual a erosiones. Las erosiones producen destrucción de hueso y habitualmente, prácticamente siempre se acompañan de inflamación, con dolor articular y rigidez en la mañana, cuando no están tratadas. Hola Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes. A Vero Molina, creo que también te he saludado, si no, buenas tardes. Mari Lunita, R. Gabriela Orozco. ¿Cuál es el nombre del doctor? Pues si te refieres a mí, yo me llamo Juan Carlos Arana, servidor. Liliana Sánchez, qué complicado es todo esto. Pues sí, pues oye, pues eso hasta cae gordo. Pues fíjate, luego creen que por leer Google ahí 30 minutitos o 2 horitas ya quieren hacer sus diagnósticos, ¿no? Pues qué padre. Mientras que uno ahí se la pasó 13 años quemándose las pestañas, para que vean que no es una cosa sencilla, ni siquiera para nosotros a veces es sencillo, porque pues hay pacientes que se encuentran en el borderline, en el límite. Entonces no es así como de, así saco mi dedito para medir el aire y, yo siento que esta va para un lupus. Pues no, así no se hace. Dani García, gracias, con todo gusto, una cita médica con él. Ok. Sí, Gaby, puedes buscar mi página, R. Gabriela Orozco, no sé si seas mujer o hombre, supongo que eres mujer. Busca en mi página, Dr. Juan Carlos Arana Ruiz, ahí puedes encontrar mis datos para hacer la consulta. Ya regresé a dar consultas, ¿cómo se dice esto? Presenciales, obviamente pues con todas las medidas de protección, porque seguimos en pandemia, y está tremendo, pero bueno, yo ya voy a iniciar porque pues ya hay muchas necesidades. Lau Abrego, sí, gracias, ese soy yo. No manches, que tu hija tiene lupus, no sabía eso, pero sí, para servirles, gracias. Lo ves aquí. Perdón, ya no veo muy bien, ya entre que estoy viejito y entre que ya ando casi durmiéndome. 2007 me detectaron AR y hace un año lupus. Puede ser lupus, efectivamente, Liliana, sí, aunque también una cosa interesante es que hay pacientes que pueden virar de una enfermedad a otra, porque eso también hace de hecho muy polémico justamente el lupus. Resulta que en el lupus predomina una respuesta que se llama TH2, o sea, donde hay linfocitos que producen un tipo de citocinas muy diferentes a otras que son TH1, que predominan en la artritis reumatoide, TH1 y TH17. Entonces, puede suceder que pues algunos sistemas inmunológicos, pues eso, se pongan indecisos, como las veletas o como los jóvenes de hoy en día. Bueno, no es cierto, los jóvenes de toda la vida,
Dicen los que ahora son adultos y que son grandes que antes eran otras cosas y que estaban bien decididos. Puros cuentos. Los jóvenes de toda la vida han sido indecisos. Dice Carmen Val, sí, tú lo tienes, pues mira, pues ya te vas enterando. ¿Qué? Carmita López, estoy siguiendo, no sé. Estrellita Pockets, ya me salieron muchas dudas. Sí, yo sé, me encanta generar controversia. Diana Marcela Restrepo Puerta, con todo gusto. Y cuando eres niño, AIJ y lupus, ¿cuántos años pueden pasar para diagnosticar un lupus? Bueno, aquí, Vero, el AIJ es algo, fíjate, AIJ es hablar de un tema totalmente diferente, muy extenso. La artritis idiopática juvenil involucra 7 síndromes clínicos muy diferentes, muy diferentes, y pues una IJ con anticuerpos antinucleares positivos, que es oligoarticular oligoarticular, es más factible que pueda desarrollar lupus que por ejemplo una IJ con factor reumatoide positivo. Entonces sí es un tema que no te podría contestar aquí porque AIJ, las clasificaciones son muy amplias, hay muchísimos tipos de AIJ. Carmita López, saludos desde Cuenca, Ecuador, muchas gracias. Un gusto. Estrellita Pocket, pues no sé. Sí. Las erosiones son también simétricas en lupus. Pregunta Jessie Rosmore. No, las erosiones no necesariamente son simétricas, aunque habitualmente sí aparecen en las mismas articulaciones, pero ni siquiera en artritis reumatoide suelen ser simétricas. O sea, están muy aproximados los puntos, pero pueden aparecer en lugares diferentes, incluso en una artritis reumatoide. Cintia Valles, gracias. María Isabel Fanárraga, sí, es un tema interesante. Lau Ábrego, gracias. Maru Robledo Rangel, buenas tardes. Marisol Trujillo. ¿Cuándo hago una exposición sobre Sjögren? Bueno, lo podemos planear para otro día. ¿Qué clases de tratamiento deben llevar con lupus? Pregunta Cintia Valles. Pues, y como les dije, es un tratamiento más bien muy parecido a la artritis reumatoide. Y eso es individualizado, No pregunten así. Es más, no vayan y le pregunten a una paciente, oye, ¿tú qué tienes lupus? ¿Qué te están dando? Para que me lo den a mí, porque no, cada paciente es diferente, cada paciente tiene necesidades distintas. Y lo que a una persona le hace bien, a otra le puede hacer mucho mal y hasta la puede matar. Entonces, eso es algo que se debe de evaluar de forma individual, de acuerdo a los antecedentes, a las comorbilidades, a la edad, a la función renal, función hepática, muchas cosas. Entonces no hay que jugar con los tratamientos, por favor. ¿Qué clase de tratamiento? Bueno, ya se leí. Celia Escárcega. ¿Qué tal, Celia? Ceseña Liz, con gusto. Lau Ábrego, saludos. Mara Meneses, hola, ¿qué tal? Alicia María Alba de Zapata, gracias, saludos hasta Colombia. Milili Lisets, Araceli de Panamá, después del lupus llega el lupus. Se me hace que llegaste tarde o no sé la pregunta. No, de hecho es rarísimo, ya les dije, el lupus es rarísimo, es muy infrecuente y lo más frecuente, lo más común es que primero haya artritis reumatoide, 83% primero de los lupus son artritis reumatoide y después de 5, 6, 7 años un lupus, ¿sale? O son menos los que hacen primero lupus y luego hacen eso. Muy bien. La actividad física es importante para todos, es importante la actividad física. Hay que ponerse las pilas, hay que comer bien. Sí, es que... Sí, no, pues ya me sé sus excusas, María Isabel, ya me las conozco. ¿Quién es mi archienemiga? Pregunta Rocío Rangel. A ver, archienemiga, manifiéstate. Diles quién eres. Que lleve tratamiento... A ver, el ozono no es ningún tratamiento biológico, no sé quién te dijo esas mentiras. El ozono no tiene nada que ver aquí. Eso raya más en, en la charlatanería que en la verdadera medicina basada en evidencias.
Ajá, sí, efectivamente, así es, Gaby. Saludos a Lau Ábrego, Marisol Trujillo, con todo gusto. Y, ajá, ok, pues sí, el lupus puede dar dolor articular muy fuerte, eso no importa. Y bueno, además recuerden, también puede haber infección. Los pacientes con artritis reumatoide o con lupus son predispuestos a las infecciones y eso incluye artritis sépticas. Así que una articulación o pocas articulaciones que de pronto así estallan, se inflaman muchísimo, se acompañan de síntomas generales, hay que descartar infección y esa infección puede ser gravísima. Eso necesita tratamiento hospitalario. Mili Lizeth, puedes ver mis ejercicios en mi página. No, el colon irritable no es una complicación de LES, Jennifer Miranda. El colon irritable no tiene nada que ver con LES, no tiene nada que ver con artritis reumatoide. Es una enfermedad fisiológica funcional que le puede dar a cualquier persona. De hecho, es muy frecuente en la población general. Ariana Parra, existe una predisposición a fracturas con esa erosión de articulaciones. Son microfracturas, pero si la enfermedad persiste, se mantiene, entonces, pues vaya, se puede destruir el hueso, sobre todo las que usan por tiempo indiscriminado esteroides y no se suplementan con vitamina D, no comen bien, no hacen ejercicio, se la pasan excusándose, diciendo que el doctor Teoto es bien malo, que les grita mucho y todas esas cosas. Esas son las que más se fracturan. Ajá, sí, ok, bueno. Disculpen ustedes que ya no pueda continuar, pero tengo otras ocupaciones. Fue un placer estar con ustedes. Cuídense mucho, pórtense bien, muy bien. Recuerden, hay que hacer oración, hay que consumir alimentos sanos, comer bien, sus 3 veces al día, hacer ejercicio, dejar el autovictimismo, que es súper destructivo, el rencor, todas esas cosas que hacen mucho daño. Eso también, elimínenlo. Y pónganse las pilas, ¿sale? Nos vemos por ahora, hasta la próxima.